Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarles con lo más importante de la información generada en Veracruz, en México y el mundo. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció 10 medidas importantes para enfrentar la pandemia del COVID-19 de aquí a diciembre del 2020, ya con una recesión económica encima, con el precio del petróleo desplomado totalmente y con el dólar a más de 24 pesos el día de hoy. Las medidas que anuncia el presidente son ajustes económicos en el gobierno federal, reducción de plazas, no contratación de más personas, reducción también de subsecretarías, además de otros anuncios que realizó el día de hoy el presidente de la República Mexicana, además de que se lanzó con todo otra vez ante los medios de comunicación. Iniciamos con información importante. El dólar el día de hoy abre las cotizaciones a las 8 de la mañana con una pérdida. El día de hoy el peso mexicano se encuentra en 24 pesos con 37 centavos con relación al dólar, y el peso euro se vende en 26 pesos con 46 centavos. Las noticias importantes son los 10 puntos propuestos por el presidente para enfrentar la crisis económica. El decreto que lanzó el día de hoy será analizado por la Consejería Jurídica y Gobernación para luego ser publicado el mismo día en el Diario Oficial de la Federación. El crudo tejano, el petróleo estadounidense, para entrega en junio sube más de 19%, se vende en $13 con 87 centavos de dólar. Y el Banjico baja las tasas de interés en un hecho inédito al 50%. Quedan las tasas de interés al 6% para aflojar un poco el cinturón de los inversionistas y para que los bancos puedan tener liquidez y prestarle a las empresas a bajos intereses. Esto también es histórico. Lo que se anunció el día de ayer por parte del Banco de México: la mezcla mexicana del petróleo se vende en $7 con 12 centavos. Y lo que le comentaba yo de el Banco de México, que el día de ayer, en un hecho inédito para nuestro país, el Banco de México anunció una tasa de interés del 6%, es decir, bajando la tasa de interés al 50% para que haya liquidez, además de anunciar 10 medidas adicionales que tienen que ver con la economía de Pemex y otras muy importantes medidas de reducción de gasto. Se aplican a partir del 1 de abril para enfrentar la pandemia por COVID-19. Permitirá esto inyectar a la economía más de 750,000 millones de pesos para detener la profundidad de la recesión. Estas medidas son equivalentes al 3.3% del Producto Interno Bruto y su objetivo es salvar a las empresas y a los empleos mexicanos. Ha disminuido las tasas de interés en 50 puntos, es decir, al 6%. Los bancos podrán pedir créditos con bajo interés y estos a su vez podrán otorgar créditos a bajas tasas de interés. El mercado contará con liquidez para enfrentar la crisis económica del coronavirus, la recesión económica que ya la estamos sintiendo y viviendo absolutamente todos. A estas medidas del Banco de México se agregan las económicas anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. En un momento más vamos a escuchar este importante anuncio del mandatario mexicano. Nos vamos a las cifras de COVID que hasta este momento se están presentando en el mundo. Tenemos hasta este momento casos confirmados: 825,000 para Estados Unidos, para España 208,000, 183,000 para Italia. En Estados Unidos ya se suman 45,000 muertes, en España 21,000, 24,000 en Italia con 183,000 confirmados, Francia 159,000 casos y 20,000 defunciones, Alemania 5,000 defunciones y 148,000 confirmados, el Reino Unido 17,000 defunciones y 130,000 confirmados, le siguen Turquía, Irán, China, Rusia, Brasil, Bélgica, Canadá y por supuesto Holanda. Holanda presenta 35,000. México ya aparece en el reporte de las 7:30 de la mañana de la Organización Mundial de la Salud con 857 muertes y 9,501 personas confirmadas. Chile tiene 157 muertes con 10,000 personas confirmadas. Corea 10,000 confirmados y 238 muertes. Ecuador, Singapur, Polonia, Pakistán, Rumania siguen en la lista. Dinamarca
además de el Reino Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Bielorrusia, Noruega, Qatar y otros países pues que ya están sufriendo esta pandemia. 2.585.468 confirmados en el mundo. Total de defunciones 178.845 y 185 países infectados. Es hasta el momento lo que está reportando la Organización Mundial de la Salud y además pues obviamente tenemos ya muchísimos confirmados como personas que se han recuperado. Más de 1 millón de personas se han recuperado por el COVID-19, pero por lo pronto tenemos más de 2 millones, ya casi 2 millones y medio de personas contagiadas. En los Estados Unidos, el total de muertes. Estados Unidos, Nueva York presenta 258,000 casos confirmados y 19,118 muertes. Nueva Jersey, 4,000 muertes y 92,000 contagios. 41,000 Massachusetts con casi 2,000 muertos. California, 35,000 contagiados con 1,326 muertes. Aquí en California hay muchos mexicanos, tanto en Nueva York como California hay muchos mexicanos. La Cancillería mexicana informó el día de ayer que más de 300 mexicanos han perdido la vida por el coronavirus en los Estados Unidos. Las noticias más importantes al momento a nivel internacional: Alemania y Reino Unido aprueban los primeros ensayos de vacunas. Si salen positivas, por ahí de noviembre se estarán aplicando las primeras vacunas solo a personal médico. Hay que recordar que los países de primer mundo que están implementando pues en estos momentos los estudios para realizar vacunas en contra del coronavirus han dicho que primero van a vacunar a todos los especialistas médicos, a todo el personal médico que está atendiendo en los diferentes hospitales del mundo, y posteriormente para la primavera del 2021 vendrá la vacuna a nivel global, ya para todas las personas. Los gobiernos de ambos países confirmaron la aprobación de los primeros ensayos clínicos. En España, Pedro Sánchez pide por tercera vez la extensión del estado de alarma en el Congreso. México inició la fase 3 de la epidemia, suma 857 fallecidos. En Argentina logran fotografiar el coronavirus que circula en Argentina. Además, en Colombia, el gobierno autoriza la práctica deportiva al aire libre con restricciones. Chile recurre a drones para entregar medicamentos. Y en Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que firmará este miércoles la prohibición de la inmigración. Ha suspendido el presidente de los Estados Unidos la entrega de visas de trabajo hasta diciembre del 2020. Así es que si usted pensaba ir a trabajar a los Estados Unidos, no le van a dar la visa, porque el presidente de los Estados Unidos la ha suspendido indefinidamente, o por lo menos hasta diciembre, a lo que pasa la pandemia. El canciller Marcelo Ebrard habló en conferencia de prensa sobre los más de 300 mexicanos que han fallecido en la Unión Americana. Al día de hoy, esta es la situación que tenemos. Tenemos un reporte en este momento ya de más de 300 mexicanos o de origen mexicano que han fallecido en los Estados Unidos. El grupo mayor por entidad federativa es Puebla, 120, por razón de que en Nueva York, como todos sabemos, hay una población muy importante cuyo origen es Puebla. Y ahí es donde está trabajando más ahora el consulado para facilitar los traslados. Ya le dimos la aprobación, por supuesto, de estos recursos que estoy hablando para... En California y en Nueva York, la mayor parte de los muertos mexicanos y oriundos de Puebla, del estado de Puebla, son los mexicanos que mayormente han muerto por coronavirus en los Estados Unidos. Van a regresar en cenizas a sus familiares, con obviamente los gastos apoyados por la Cancillería mexicana, por los consulados mexicanos, y por supuesto también la ayuda para repatriar los cuerpos de manera, o bueno, las cenizas de manera inmediata. No pueden regresar los cuerpos por disposiciones de sanidad de la Organización Mundial de la Salud. Y mientras los esfuerzos en el mundo por contener la pandemia del COVID son importantes en Estados Unidos, el presidente Donald Trump pues se niega a seguir con la cuarentena y quiere reabrir Estados Unidos lo más pronto posible, y se presta para que sus seguidores republicanos hagan este tipo de protestas.
Estos radicales estadounidenses armados que ve usted ahí en su pantalla, pues son los que apoyan al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, son los que le dieron el triunfo, son los que son antimigrantes, son los que lo apoyan ciegamente y es la mayoría la que seguramente le va a volver a dar el triunfo a Donald Trump a pesar de la crisis y la debacle económica como nunca antes en la historia de Estados Unidos. Es el presidente que ha llevado a la peor crisis económica de los Estados Unidos en la era moderna. Nunca se había registrado algo así. A pesar de eso, la base republicana que tiene Donald Trump, que son los estadounidenses radicales, violentos, antiinmigrantes, xenófobos, pues están con él y lo apoyan en que ya se reabra la economía, de que se reabran ya las puertas de Estados Unidos cuando ellos presentan el mayor contagio en el planeta. Increíble lo que sucede. Y de Estados Unidos nos vamos a España. Pamplona suspendió las fiestas de San Fermín, la famosa Pamplonada, donde sueltan toros y bueno, ahí es un mar de gente el que llega de todas partes del mundo. Estaban previstas para el mes de junio del 2020, por la pandemia del coronavirus se han suspendido estas festividades, no se suspendían desde la Guerra Civil Española. Imagínese usted lo que significa para los españoles suspender esta fiesta, pero ahora sí que lo primero es lo primero, la salud está antes que todo. Y del mundo, de este gran recorrido que hemos hecho a nivel global por parte de las autoridades internacionales, nos vamos a Veracruz. Las autoridades locales han reportado 16 defunciones, 180 casos confirmados en toda la entidad veracruzana, 284 casos sospechosos y 1062 casos negativos. En cuanto a municipios, 284 sospechosos, 125 mujeres y 159 hombres de entre 1 y 94 años de edad. De 54 municipios contagiados, continúan en investigación en Veracruz, 101. En Coatzacoalcos 36, Boca del Río 21, Jalapa 17, Poza Rica 11, Córdoba y Minatitlán 10, Orizaba 10, Fortín 5, Cozoleacaque y Martínez de la Torre tienen 4, Jaltipan y Lerdo de Tejada, Tuxpan y Úrsulo Galván tienen 3, le recordamos que son estos 284 casos sospechosos. La zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Medellín, pues la que más tiene casos. Del total, 62 pacientes se encuentran en recuperación tras 14 días de seguimiento, 102 pacientes están en aislamiento y en cuarentena, estricta vigilancia. Hay un registro de 16 personas fallecidas en 11 demarcaciones. Veracruz ya tiene 4 personas fallecidas, la doctora y la oficial de seguridad del Instituto Mexicano del Seguro Social ya se sumaron. Poza Rica, Coatzacoalcos 2, Chinampa de Gorostiza, Martínez, Emiliano Zapata, Boca del Río, Alvarado, Tlacotalpan, Amatitlán y Ángel R. Cavada tienen 1. Recuerda usted que el domingo reportábamos aquí extraoficialmente que 2 personas en Veracruz habían fallecido, las 2 laboraban en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, ayer todavía no se contabilizaron, el día de hoy ya presenta Veracruz 4 fallecimientos. La cifra de positivos es de 180 en 43 municipios contagiados. 76 mujeres y 104 hombres de entre 6 y 100 años de edad. Veracruz presenta el mayor número de contagiados con 63, Boca del Río 22, Coatzacoalcos 16, Poza Rica 12, Jalapa 7, Amatlán de los Reyes y Córdoba 4, Alvarado, Emiliano Zapata, Martínez de la Torre, José Azueta, Minatitlán y Tlacotalpan tienen 3, Iztac, Medellín, San Andrés Tuxtla y Santiago 2, Amatitlán, Ángel R. Cavada, La Antigua, Yahualulco, Chacaltianguis, Chinampa de Gorostiza, Coatepec, Cosamaloapan, Coscomatepec, Cozoleacaque, Fortín, todos ellos tienen un caso registrado. Orizaba, Nogales, Pánuco, Perote, Río Blanco, Tantoyuca, Tres Valles, Tuxpan, Úrsulo Galván, entre los municipios que presentan los contagios. Y de estos municipios nos vamos a Jalapa. El alcalde Hipólito Rodríguez Herrero ha anunciado el día de ayer medidas más estrictas de acuerdo a lo que marca la ley de sanidad a nivel nacional. Ya estamos en la fase 3, la fase 3 es saturación de hospitales, esperemos que no llegue a esto, pero pues todo parece indicar que los hospitales se van a saturar. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunciaba el día de ayer que los hospitales en la Ciudad de México ya están saturados y además también los hospitales conurbados con el Estado de México. Aquí en Jalapa, Hipólito Rodríguez, el alcalde de Jalapa, ordenó
el uso de cubrebocas obligatorio en el transporte público y en las actividades públicas que se realicen, además de otras medidas. Aquí lo escuchamos. Intenso del Instituto Municipal de las Mujeres, que ha venido difundiendo mucha información por muchos medios, no solamente en las redes sociales, no solamente en la prensa, no solamente en espectáculos. Puede haber oportunidad de una congregación colectiva, en eventos deportivos, en celebraciones religiosas. Han visitado múltiples de líquidos bajando con mucha intensidad. Y bueno, quiero cerrar diciendo que a partir de este momento, en atención a lo que plantean nuestras autoridades del sector salud, es obligatorio el uso de cubrebocas. Y por eso, este ayuntamiento no solamente a través del DIF va a entregar gratuitamente cubrebocas, sino que hemos destinado un recurso especial para adquirir cubrebocas. El uso obligatorio de cubrebocas por parte de todos los habitantes del municipio de Jalapa, obligatorio. Ahora nos vamos a México. Se ha reportado, como ya le comentábamos, pues todas las, hasta este momento, las 857 defunciones. Al 21 de abril del 2020 hay 9.501 casos confirmados de COVID-19, 8.262 sospechosos y 857 defunciones en la República Mexicana. Vamos a escuchar la cifra oficial que dio el director de epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, José Luis Alomía Segarra. Podemos ver 3 datos que tienen que ver con casos confirmados por laboratorio. El primero son los casos confirmados acumulados, es decir, todas aquellas personas desde que inició, se detectó el primer caso confirmado en México y que han salido positivos a la prueba de laboratorio, 9.501, esa es la actualización para hoy. Presentamos un nuevo dato, de hecho lo estábamos manejando ya desde las presentaciones de ayer, porque además es un dato o es un grupo de personas sobre el cual queremos enfocar la información. 34% de esos 9.501, que representan 3.185 casos confirmados, son precisamente los que iniciaron con signos y síntomas de enfermedad en los últimos. Es lo que dijo José Luis Alomía Segarra, director de epidemiología, y mostrando los más de 800 casos de fallecimientos en nuestro país. Y nos vamos hasta Nayarit. En Nayarit, ahí se inauguró el primer hospital COVID-19. Este hospital va a ser exclusivo para atender a pacientes con COVID. Al primer equipo de guerreros que entrará a atender los pacientes COVID del Hospital de Zona número 33 de Bahía de Banderas. Médico Almeida Velasco. Presente. Enfermera Norma Santiago. Presente. Enfermero Vicente Bizarrón. Presente. Enfermera Rocío Echevarría. Presente. Enfermero Octavio Dávalos. Presente. Enfermero Héctor Rafael Pérez. Presente. Enfermero Roberto Orozco. Presente. Enfermero Giovanni Velasco. Presente. Camillero Juan Carlos Vargas. Presente. Vamos a cantar un breve al himno nacional. Y retembre su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Imposible no emocionarse con este grupo de guerreros que van a enfrentar el COVID-19. Dan sus nombres, ingresan a esta zona de aislamiento estos doctores, estas doctoras, enfermeros y enfermeras para combatir el COVID-19. Entonan un breve fragmento del himno nacional entre aplausos y por México.
fue el grito de estas personas. Imposible no reconocerles, no aplaudirles ese enorme esfuerzo, esa valentía para enfrentar y esa vocación que tienen también de salvar las vidas de las demás personas, anteponiendo la suya, su seguridad y la de su familia antes que cualquier otra cosa. Bravo, aplausos, que es lo que debemos de tener para estos héroes, verdaderamente héroes nacionales. Y de este hospital COVID allá en Nayarit nos vamos a esta denuncia que puso el diputado Alejandro Carvajal ante la Fiscalía General de la República, una denuncia en contra de Televisión Azteca y Javier Alatorre por los delitos de tentativa de terrorismo, luego del llamado del presentador de noticias a no hacer caso a las recomendaciones de Hugo López-Gatell. Al final dijo a Alatorre que nunca él llamó a no hacerle caso a las recomendaciones sanitarias, que llamó a no hacerle caso a las cifras, y ahora es muy peligroso que los políticos intenten llevar recursos legales ante un periodista, porque se abre la puerta para que si un político se siente ofendido o indignado por lo que dijiste o no de su persona, pues te va a llevar a los tribunales y te va a meter preso. Entonces es muy muy peligroso si se sienta este precedente lo que ocurra con la libertad de expresión. Es cierto, fue un abuso, un exceso de Javier Alatorre el viernes pasado al llamar a no hacer caso a las autoridades sanitarias, pero me parece que los políticos deben de replegarse, así como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, de garantizar la libertad de expresión a todos, aunque se abuse como este señor y esta televisora. Me parece que no debe de pasarse esa línea en contra de los periodistas. Ya poner una denuncia en la Fiscalía General de la República, al rato cualquier político que se sienta agredido va a interponer denuncias a diestra y siniestra en contra de los periodistas, y si no tienes para defenderte vas a terminar en la cárcel porque un político se sintió ofendido. Me parece que esto no debe de traspasar las líneas del respeto entre los políticos y los periodistas. Nos vamos hasta Jalisco. El día de hoy se detuvieron a 6 personas por agredir a la policía y por no acatar las medidas sanitarias impuestas para frenar la epidemia del COVID-19 en Jalisco. Hay que recordar que desde la semana pasada el gobernador Enrique Alfaro endureció las medidas, dijo que se iban a utilizar las medidas necesarias para tener a la gente en la calle, toda vez que el 40% de las personas salieron en Semana Santa desconociendo las medidas sanitarias de aislamiento. Dijo que iba a utilizar la fuerza pública para regresar a las personas a sus casas, y ayer, tan solo ayer, se detuvieron a seis personas. Y buenas noticias, investigadores de la Universidad Autónoma de México trabajan en la construcción de un ventilador invasivo para hacer frente al desabasto de insumos por la pandemia de COVID-19. Y ayer pusieron a disposición de todos nosotros el número 5586-338589. Repito, la Secretaría de Salud Federal puso a su disposición, a la disposición de todos, anótelo bien, 5586-338589. Ahí con ese número usted puede escanear un código QR, escribe hola, la palabra hola, envíala a ese número, pregunta todas tus dudas sobre el COVID-19 y en ese número te va a llegar en mensaje de texto todas las respuestas que necesita. Ahí está en tu pantalla, 5586-338589. Escribe la palabra hola, pon tu duda sobre el COVID-19 y especialistas de la Secretaría de Salud te van a contestar para resolver tus dudas. Y nos vamos a esta protesta al IMSS, a trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tacuba, allá en la Ciudad de México. Protestaron por la falta de insumos. Esta protesta pues se suma a las otras ya que hemos presentado aquí y que pues han dado la vuelta a todo el país, las protestas de trabajadores de la salud que
carecen de insumos. No es secreto para nadie que los propios doctores, las propias enfermeras, los enfermeros, las doctoras están comprando sus insumos propios de su bolsillo y está llegando muy tarde la ayuda y los insumos que son obligatorios para las personas que trabajan en el sector salud. Están llegando muy tarde. Desafortunadamente es un fallo que tiene el sistema de salud desde la dirección, desde los administrativos que no tienen la más remota idea de lo que es atender un paciente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues atendieron tarde este llamado y se están comprando apenas las cosas que se tienen que comprar, los insumos médicos para atender esta pandemia. Para los doctores que están en primera fila, es increíble que si ya se sabía desde enero, apenas que estamos en fase 3, ya les agarraron las prisas y están comprando todo, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Son unas tortugas verdaderamente en cuanto a la prevención. Y del Hospital de Tacuba, allá en la Ciudad de México, nos vamos con Hugo López-Gatell. En esta fase 3 se endurecen las medidas. Así lo dijo el subsecretario de Salud. Hoy, 21 de abril de 2020, se declara la fase 3 de la epidemia de COVID en México. Estamos en la fase de mayor incremento en el número de casos diarios. Esto implica que hay mayor cantidad de contagios, que va a haber más pacientes, que va a haber mayor necesidad de camas de hospital y de terapia intensiva. Y lo que implica es que existe riesgo de saturación de los hospitales. Las medidas de prevención, las medidas de seguridad sanitaria siguen siendo las mismas que instauramos desde la fase 2 y que se resumen con el tú quédate en casa. En la medida en que las personas no estén en el espacio público, plazas, parques, jardines, playas, centros turísticos, cines, teatros, todo el espacio público. Quédate en casa, dijo Hugo López-Gatell, que el 1 de junio se podría empezar a salir de la pandemia. Hay que recordar que el 17 de mayo, municipios que están libres de COVID pueden regresar a las actividades normales, solo los municipios libres de COVID. Y a partir del 30 de mayo, pues ya finaliza el aislamiento voluntario. Pero ojo, todo depende de la evolución de la pandemia. Usted no haga planes ni se crea que ya las fechas son, digamos que fatales. No, falta muchísimo camino por recorrer y esto todavía no ha ni siquiera empezado. Así que no haga planes, hágase a la idea de que esto va a salir hasta junio. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hasta el 1 de agosto se regresa a las actividades normales, a las actividades de los trabajadores del gobierno federal con goce de sueldo. 1 de agosto se extiende la cuarentena, el aislamiento de los trabajadores del sector federal, de todas las dependencias. Dice Hugo López-Gatell que el 1 de junio se podría ver luz en este túnel. Decidimos, con base en las recomendaciones de los grupos científicos, 7 grupos académicos que coordinó CONACYT, especialistas en matemáticas, algunos específicamente en epidemiología matemática, coincidieron en una predicción de lo que está ocurriendo en México y podría continuar ocurriendo si y solo si la Jornada Nacional de Sana Distancia, es decir, quédate en casa, se cumple apropiadamente. Si esta Jornada Nacional de Sana Distancia no se cumple apropiadamente, porque empieza a salir la gente a la calle, porque hay una falsa percepción de que la epidemia ya está de salida, o ya va de bajada, o ya se está resolviendo, no vamos a tener las condiciones favorables para quitar estas medidas y vamos a tener un problema de salud y un problema económico. Entonces necesitamos disciplina. Hoy lo volvemos a decir, quédate en casa. Bueno, más claro ni el agua. Y vamos a este mensaje completo que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. Desaparecen 10 subsecretarías. Además, se recorta el sueldo de altos funcionarios. Se reduce la contratación de plazas tanto a nivel federal como en los organismos autónomos. También se reducen aguinaldos, se reducen prestaciones de diciembre para los funcionarios de alto nivel en la jerarquía del gobierno federal. Se mantienen los programas sociales prioritarios para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se dispone a la Secretaría de Hacienda con recursos para pagar la deuda externa, para pagar los intereses de la deuda y además
para tener liquidez en lo que se afronta la pandemia, y además se decreta que hasta el 1 de agosto los trabajadores de pues el sector público van a estar confinados. Es parte de lo que dijo, los anuncios, 10 puntos que dio el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto dijo: 1. No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal. Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25%, de manera progresiva. Es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. De igual forma, los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de subdirector hasta presidente de la República. 2. No se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Esto también incluye a lo supuestamente comprometido. Se cancelan 10 subsecretarías y al mismo tiempo se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos. Tres, se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia de coronavirus hasta el 1 de agosto. 4. Deberán de permanecer cerradas la mitad de las oficinas, con excepción de las que atiendan de manera directa al público y aquellas que se consideren esenciales para el beneficio de la gente. En este periodo se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario, con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas, inmuebles, entre otros ahorros. 5. Se posponen las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los siguientes programas prioritarios. 1. Pensión para el bienestar de los adultos mayores. 2. 1.
no será despedido. 5. Se posponen las acciones y el gasto del gobierno con excepción de los siguientes programas prioritarios. 1. Pensión para el bienestar de los adultos mayores. 2. Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. 3. Sembrando Vida. 4. Programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. 5. Becas para el bienestar Benito Juárez. 6. Construcción de 100 universidades públicas. 7. La escuela es nuestra. 8. Jóvenes construyendo el futuro. 9. Tandas para el bienestar. 10. Banco del Bienestar. 11. Atención médica y medicamentos gratuitos. 12. Producción para el bienestar. 13. Precios de garantía. 14. Distribución de fertilizantes. 14. 15. Apoyo a pescadores. 16. Guardia Nacional. 17. Aeropuerto General Felipe Ángeles. 6. La Secretaría de Hacienda dispondrá de los recursos necesarios para cumplir cabalmente con la entrega de participaciones federales a los estados, el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública. No se podrá utilizar sin autorización de la Secretaría de Hacienda recursos de fondos o fideicomisos creados por acuerdo o decreto del Poder Ejecutivo. 7. Tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional y las Secretarías de Marina y de Defensa Nacional. 11. Estas medidas aplican para todo el Poder Ejecutivo Federal, es decir, incluyen a organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos. La responsabilidad de la aplicación de este ordenamiento corresponderá a los secretarios. El mensaje completo, lo más importante de lo que mencionó el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, un decálogo de acciones para enfrentar el coronavirus, es decir, el gobierno federal se sigue apretando el cinturón, reduciendo el gasto en torno a esta pandemia, toda vez que pues va a ser muy complicado salir. Y esto se une a las medidas anunciadas por el Banco de México el día de ayer para apoyar a los empresarios mexicanos, bajándoles la tasa de interés para que puedan obtener créditos a muy baja tasa de parte de los bancos
más importantes de este país. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció, como ya le adelantábamos ayer de primera mano, anunció que el 1 de junio podría darse el regreso a clases a nivel nacional. El 1 de junio todo el país regresará a clases, como ha señalado el señor presidente, y ya desde el 17 de mayo se hará en los municipios definidos como libres de riesgo, como acaba de señalar el doctor López-Gatell. Lo primero es la salud, lo primero es la vida, lo primero es seguir todos juntos para que nadie falte cuando volvamos a abrazarnos. También rescataremos el ciclo escolar, aplazando el calendario escolar para concluir el ciclo el 17 de julio. Agradezco la excelente disposición de... Ahí está, escuchó usted bien. 1 de junio se regresa a clases a nivel nacional y se aplaza en la finalización del calendario escolar hasta julio, hasta mediados de julio, al 18 de julio es cuando termina este ciclo escolar, retrasado por la pandemia del COVID-19, un anuncio muy importante que realizó el secretario de Educación Pública a nivel federal. Y recuerda usted que ayer le informábamos que los senadores aprobaron la ley de amnistía para que las personas de grupos vulnerables que están en prisión puedan salir de prisión para no ser infectados con el COVID-19 y puedan morir. Una acción de Morena que ha reprobado el PAN y otros partidos políticos diciendo que pues se beneficia a los criminales, abriéndole la puerta a los criminales de las prisiones, y no se aprueba un paquete económico de apoyo a la economía en esta pandemia. Bueno, ya sabe que estas decisiones y estas acciones de los diputados y los senadores, estas aprobaciones son bastante polémicas. Sobre esta ley de amnistía aprobada, se le preguntó a Julio Scherer, el consejero jurídico de la presidencia, y aquí explica a quiénes va a beneficiar esta nueva ley de amnistía aprobada por los senadores. Pero de hecho estamos tratando de liberar a las gentes que están en reclusorios federales. Entonces es posible que eso también ayude, pero hay que revisar el amparo. En este caso de reclusorios federales, ¿a cuánta población sería beneficiaria? Y si nos puede explicar cuál sería el perfil de estas personas que liberarían. Más o menos estamos hablando como de 400 personas en este momento. En las preliberaciones estamos hablando de personas de más de 65 años que han cumplido ya el 70% de su condena. Y luego estamos viendo si ampliamos a otros preliberados que tengan hasta 60 años y que ya hayan cumplido parte de su condena, gran parte de su condena. De lo que se trata también es de no dejar salir a nadie que haya cometido delitos de sangre ni contra la salud, etc. ¿No se liberarían narcotraficantes, secuestradores? Nada de eso. ¿Cómo qué tipo de delitos sería? Porque hay como mucha desinformación. Pues algunos patrimoniales, algunos de otra naturaleza, pero nunca delitos de sangre. ¿Okay? ¿Y las críticas que podrían recibir porque estos delincuentes podrían ser liberados? ¿Cuál sería su opinión? Bueno, yo creo que más allá de las críticas hay que primero tener en cuenta que lo más importante es la vida de la persona y hay que tratar de preservar eso y la salud, por supuesto. ¿Cuánto tiempo tomaría? Bien, ahí está la opinión de Julio Scherer. El consejero jurídico no se va a liberar a delincuentes que hayan cometido delitos de sangre, válgase la redundancia, van a ser delitos de otra índole, delitos por los que ya han cometido más del 70% de su condena, no delitos de sangre. Esto es algo muy importante que se tiene que conocer. Obviamente la oposición va a decir que se están liberando delincuentes peligrosos, pero esa no es la realidad. También le falta al gobierno federal mayor información a la ciudadanía, mayor estrategia de comunicación. No llegan los mensajes que tienen que llegar a la ciudadanía y por supuesto que los dueños de la mentira se aprovechan en las redes sociales para inundar de desinformación a la ciudadanía, pero también proviene de una falta total de estrategia de comunicación por parte del gobierno federal y los gobiernos
estatales. Y de Julio Scherer, consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos vamos con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Anuncia 5 medidas más estrictas ahora que ha iniciado la fase 3 del coronavirus en la Ciudad de México. Buenas tardes. Hoy es martes 21 de abril y son las 6 de la tarde. Hasta el día de ayer se reportaron oficialmente 2.710 casos de COVID-19 y 190 lamentables defunciones en la Ciudad de México. Del domingo 12 al lunes 20 de abril, el número de personas intubadas por COVID o sospecha de COVID-19 en la Ciudad de México pasó de 265 a 529 personas, lo que representa el 35% de la capacidad hospitalaria conjunta de todas las instituciones de salud públicas y privadas en este momento. El día de hoy, la Secretaría de Salud del Gobierno de México dio a conocer en la conferencia matutina del presidente de la República la declaratoria oficial de la fase 3 de la pandemia en nuestro país. Eso significa que entramos a una fase de ascenso más rápido en el número de contagios del coronavirus. Es decir, entramos a la fase de mayor riesgo de contagio y por ello debemos responsabilizarnos aún más. El llamado sigue siendo a quedarnos en casa y a la sana distancia, pero hay personas que deben salir a hacer actividades esenciales. Por ello, las medidas que hemos decidido tomar en esta fase tienen el objetivo de evitar aún más la aglomeración de personas, pues es ahí donde se da el mayor riesgo de contagio. En pocas palabras, mientras más gente reunida sin sana distancia, más riesgo de contagio hay. 1. A partir del jueves 23, se cerrarán alrededor del 20% de las estaciones del metro, metrobús y tren ligero, que hoy tienen muy poca demanda. Esto permitirá aumentar la velocidad y la frecuencia de los trenes y los autobuses en las estaciones de mayor demanda, donde se junta más gente. Si los trenes y autobuses pasan más rápido, habrá menos congregación de personas. 2. Se establecerán medidas en coordinación con el transporte concesionado y RTP para aumentar frecuencias y evitar aglomeración de personas. 3. Se establece como obligatorio, a partir del jueves 23, el hoy no circula para todos los vehículos independientemente de su holograma. De esta medida se excluye a taxistas, transporte de carga y personas con discapacidad. Esta medida tiene el objetivo de balancear en los días de la semana las salidas esenciales de las personas. 4. Aumentarán las medidas de sanitización de espacio y transporte público. Y 5. Habrá mayor verificación, más exhaustiva, de las empresas que no estén cumpliendo con el cierre establecido en la declaratoria de la emergencia sanitaria. Estas son las 5 medidas anunciadas por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. A mi punto de vista, la única gobernadora que se ha puesto las pilas y se adelantó al gobierno federal hasta 2 meses con medidas para prevenir. Es por eso que la Ciudad de México me parece que no tiene más casos y más muertes por COVID, por las acciones rápidas. No se esperó a lo que dijera Hugo López-Gatell y inmediatamente accionó todo su mecanismo de Estado para proteger a sus gobernados, cosa que no está haciendo absolutamente ningún gobernador en la República Mexicana. Que otros sean faroles y que quieran nada más aprovecharse de la pandemia para hacer campaña política, ya ese es otro tema, pero la mujer que estuvo a la altura de la circunstancia me parece que fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ya lo vamos a ver, los resultados a cada gobernador pues los van a marcar para todo su mandato. De Claudia Sheinbaum, de este anuncio importante, si usted vive en la Ciudad de México, pues avísele a sus familiares, a usted mismo, avise a sus conocidos que va a reducir en un 20% el metro de la Ciudad de México, así que la movilidad se va a reducir aún más en la capital de la República Mexicana para lo que viene en este próximo mes. Y de Claudia Sheinbaum nos vamos al mensaje que dio la rectora Sara Ladrón de Guevara. La rectora de la Universidad Veracruzana le habló a la comunidad estudiantil después de que fuera muy criticada en redes sociales de que no se sabía nada de ella,
que parecía que estaba de vacaciones, pues empezó a publicar en sus redes sociales que estaba en videoconferencias con estudiantes, con jefes de grupo, con jefes de estudiantiles, con investigadores, con maestros, con académicos, con catedráticos. Después empezó a publicar mucho en sus redes sociales y ayer subió un mensaje donde llama a la comunidad estudiantil. Dice que no se va a desamparar a los estudiantes que no tienen acceso a las nuevas tecnologías. Esos estudiantes no van a estar desamparados, se les va a proteger si no se han podido conectar a los sistemas de educación en línea digitales. Va a buscarse una forma de que no se vean afectados estos estudiantes que no tienen acceso a estas nuevas tecnologías. Además, hizo un llamado a la rectora Sara Ladrón de Guevara a no hacer caso a las noticias falsas, a las famosas fake news. Queridas y queridos universitarios, vivimos tiempos inéditos que nos exigen pensar y actuar de manera decidida. Esta pandemia nos permitió reconocer que la vulnerabilidad no conoce fronteras ni exclusiones y nos ha permitido hacer conciencia de que nuestro desempeño tendrá un efecto global actuando localmente como comunidad. De inicio quiero hacer patente mi reconocimiento y mi agradecimiento personal e institucional por los esfuerzos enormes que los miembros de nuestra querida Universidad Veracruzana están realizando. Aquí y allá nos enteramos de voluntades sumadas que han apoyado al sector salud, a la sociedad y desde luego también a los procesos propiamente universitarios. Nuestra comunidad, en todas las áreas académicas, ya sea en las tareas de docencia, investigación o difusión de la cultura, han encontrado formas creativas de continuar y de compartir sus saberes y quehaceres a través de las herramientas tecnológicas. Nuestra plataforma Eminus, que había sido actualizada recientemente, hace posible que unos 25,000 estudiantes y 1,600 académicos la utilicen diariamente. Hay quienes prefieren usar otras formas virtuales de encuentros académicos, perfectamente válidas también, aunque nos resulte imposible registrarlas. Estos esfuerzos significarán la validación de créditos de nuestros estudiantes, para que este tiempo no signifique retraso en sus trayectorias académicas. Sabemos también que muchos miembros de nuestra comunidad no cuentan con las herramientas para dar seguimiento a sus experiencias educativas. Habremos de actuar con empatía para no afectar sus trayectorias y habremos de encontrar las estrategias para atenderlos, como hemos sabido encontrar las innovaciones en nuestra comunicación virtual. Quiero hacer también un reconocimiento y agradecimiento muy especial a nuestros trabajadores que han requerido continuar su presencia en nuestras instalaciones y que se han visto obligados a no seguir la recomendación universal de quédate en casa. Gracias a ellos hemos continuado procesos administrativos fundamentales. Se ha atendido a los seres vivos, vegetales y animales que las actividades académicas mantienen en nuestras instalaciones y se ha mantenido la vigilancia y resguardo de nuestras sedes. Una dificultad con la que nos hemos enfrentado es la enorme cantidad de información, algunas veces imprecisa y otras absolutamente falsa, que se reproduce exponencialmente. Pido por ello mucha atención a nuestros medios oficiales. Es tiempo de hacer comunidad y de verificar información antes de reproducirla o acatarla. Finalmente, quiero enviar un mensaje de esperanza. Pero que muy interesante este mensaje de la rectora Sara Ladrón de Guevara. Interesante las cifras de estudiantes que están utilizando sus plataformas para seguir sus cursos en línea, sus actividades, que no se detengan los créditos que tienen que cursar los estudiantes. También hablando del personal que ha seguido trabajando, las cifras de personal y por supuesto también a no hacer caso a las noticias falsas y sobre todo dijo que habrán de ser empáticos con los estudiantes que no tienen acceso a las nuevas tecnologías para que no reprueben sus materias. Muy interesante sin duda el mensaje. Oiga, y el que se metió en camisa de 11 varas fue el diputado Amado Cruz Malpica. Resulta que lo entrevistaron allá en el sur del estado de Veracruz y dijo a los medios de comunicación que en Coatzacoalcos se estaban preparando las unidades médicas para atender a los pacientes de COVID-19 de Cosamaloapan, de la zona de las Chuapas, de Cozoliac, casi de todo el estado de Veracruz, y mencionó una cifra de 2 millones de atendidos.
Obviamente, al salir esta declaración en diferentes medios de comunicación, vino hasta un llamado, incluso un llamado del alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, al gobernador Cuitlahua García Jiménez para decirle: oiga, señor gobernador, yo no tenía conocimiento de que vamos a tener en Coatzacoalcos a diversas regiones, tanto de la cuenca del Papaloapan como del sur del estado de Veracruz, y dice el diputado Amado Cruz Malpica que se van a atender a 2 millones de personas, o sea que nos van a traer a todos los contagiados del mundo, porque a nivel global hay más de 2.5 millones de contagios. Entonces se armó una polémica a nivel sureña y tuvo que salir a dar una explicación el diputado Amado Cruz Malpica. Pero escuche usted lo que dijo de los 2 millones de atendidos allá en el sur. Porque es importante blindar a Coatzacoalcos frente a esta pandemia. Coatzacoalcos va a ser la sede no solamente de la jurisdicción sanitaria que nos corresponde, también va a ser el receptáculo de la jurisdicción sanitaria de Cosamaloapan y de San Andrés Tuxtla, y por lo tanto se prevé que puede haber un universo de personas de 2 millones para que sean atendidas en esta ciudad. Por ello es muy importante que Coatzacoalcos cuente con todos los implementos y material médico que se requiera. La intención es porque es importante blindar a Coatzacoalcos frente a esta pandemia. Coatzacoalcos va a ser la sede no solamente de la jurisdicción sanitaria que nos corresponde, también va a ser el receptáculo de la jurisdicción sanitaria de Cosamaloapan y de San Andrés Tuxtla, y por lo tanto se prevé que puede haber un universo de personas de 2 millones para que sean atendidas. Puede haber un universo de hasta 2 millones de personas para ser atendidas en Coatzacoalcos. ¡Ah, caray! Y obviamente de pacientes de la cuenca del Papaloapan y de los Tuxtlas, es lo que dijo Amado Cruz. Obviamente se le vinieron las críticas y le digo que el alcalde de Coatzacoalcos tuvo que realizar una llamada al propio gobernador para aclarar esta situación, y después Amado Cruz ayer en sus redes sociales difundió este mensaje, que no fue lo que quiso decir, que los medios tergiversaron su declaración que usted acaba de escuchar. Veamos la aclaración de Amado Cruz Malpica. Amigos, en estos momentos en que tenemos una pandemia en el país, es importante que nos blindemos no solamente sanitariamente, sino también contra falsas informaciones. Por eso es importante señalar que el universo de 2 millones de personas a las que nos referimos el día de ayer en una entrevista con algunos medios informativos era desde luego referido al número de personas total que habita en el sur veracruzano y de ninguna manera al número de infectados que se pudieran referir a la ciudad de Coatzacoalcos. Para que esto quede muy claro, ni siquiera en todo el continente americano existen 2 millones de infectados. Apenas el mundo acaba de tener 2 millones de infectados. Darle esa interpretación es francamente una distorsión de la realidad. Yo quiero invitarlos a que continuemos observando las indicaciones del sector sanitario para que mantengamos la sana distancia. Ok, diputado, no se enoje, ya lo entendimos. A lo que usted se refería entonces es al hecho de que hay 2 millones de personas que habitan en todo el sur del estado de Veracruz, y de ese universo de 2 millones de personas, a los infectados de Coatzacoalcos, a los infectados de Cosamaloapan y de los Tuxtlas serían atendidos. Ok, nos queda perfectamente claro, no se moleste, ya entendimos. Y ya para finalizar nos vamos con cosas más amables. Oiga, el Piojo Herrera siempre es tendencia por alguna locura que hace o alguna cosa que dice, y el Piojo Herrera, el director técnico de las Águilas del América, es un personajazo, y ayer se hizo viral en las redes sociales porque subió a sus redes sociales que le estaban sanitizando su casa, pero el cubrebocas lo traía chueco. Vean ustedes las imágenes. Este producto es 100% orgánico. Estaba aquí cazando fantasmas, pero está de lujo. Se adhiere exactamente en un minuto y se protege 90 días en casa. Está espectacular.
todos para salir en el video. Super padre. Muy recomendable. Digo mis amigos de Causia, que me están gustando la casa. Este producto es... Qué risa con este personajazo que es Miguel El Piojo Herrera, ex director técnico de la selección mexicana de fútbol y ahora técnico de las Águilas del América. Pues ahí está presumiendo esta empresa que está sanitizando su casa con productos no sé qué, que quién sabe qué, que son la última maravilla. Y vean ustedes cuando sale enfrente de la cámara, pues trae de cabeza el cubrebocas. No, bueno, es un personajazo, un poco para pues relajar la información porque vaya que ha estado complicado el día de hoy. Amigos, nos vamos con esta información. Obviamente, si surge noticias de última hora, nosotros estaremos comentándola a través de nuestras redes sociales, a través de Global News México en Facebook, a través de Global N México en Twitter, Global News México en YouTube. Ahí puede ver esta emisión completamente en su totalidad. Y por supuesto que a través de Twitter y a través de Facebook tenemos las noticias más importantes al momento. Ya nos vamos. No sin antes mandar saludos a Henry Correa. Henry, un fuerte abrazo, amigos. Saludos hasta allá al sur del estado de Veracruz, a Eunice Zamora, al profe Felipe Mendiola. Saludos, muchísimas gracias por conectarse. Saludos también, por supuesto, a Fanny Yepes. Saludos también para Víctor Raúl. Dice, buen día. Dice el presidente municipal que a través del DIF entregará cubrebocas. Eso provocará multitudes. Mejor entregarlos en diferentes lugares o por colonias. Pues sí, vamos a esperar que no hagan sus aglomeraciones como la hace, por ejemplo, o las hacía el delegado de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que por cuidar a los ancianitos y darles su dinerito para que enfrentaran estos 2 meses de pandemia, pues los juntaba al vivo sol y ahí estaban los ancianitos, los adultos mayores aglomerados al vivo sol, exponiéndose a contagiarse del coronavirus. Vamos a ver que las autoridades municipales que han anunciado que el cubrebocas será obligatorio en Jalapa, en todo Jalapa será obligatorio, pues que no reúnan a la gente en aglomeraciones y que se vaya entregando poco a poco. Ojalá y tengan la responsabilidad de no aglomerar gente. Saludos al ingeniero Víctor Raúl, saludos a David Hernández Ortega. Dice David, 800 muertes o 8,000. Son más de 8,000 contagios en toda la República Mexicana y más de 800 muertes. Nena Martínez dice, buenos días, que tengan un lindo día. Igualmente, nena, un fuerte abrazo para ti y para todo Coatzacoalcos, bello Coatzacoalcos, sin duda alguna. Así llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias y los esperamos el día de mañana. Gracias, que tengan un excelente día.